¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate por la pantalla de Montecarlo Televisión. Les decía en los anticipos que hoy vamos a estar tratando y debatiendo sobre este asunto de la reducción posible de la jornada laboral o de la propia semana laboral. Claro, cuando se plantean estos asuntos hay una tendencia, ya que estamos hablando de reducción, de tener una mirada reduccionista y suponer que todo se resuelve simplemente con un cambio en los horarios o con un cambio en las semanas. Eso es absurdo desde ya. Pero lo bueno de estos debates es que por lo menos instalan el tema sobre la mesa, en momentos donde hay que debatir algunos ajustes, algunos cambios, donde estamos en un clima de las relaciones laborales que por lo menos asoma como bastante complejo. Nos acompañan como invitados Marcelo Abdala, secretario ejecutivo del PIT-CNT. Marcelo, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, saludos a todos. Eduardo Ameglio, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Eduardo, ¿cómo le va? Muchas gracias por su presencia otra vez. Y también está con nosotros Juan Manuel Rodríguez, hasta hace poquitito, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. En los anticipos decíamos que era el actual director. Se ve que en este interín de minutos se terminó una carrera de ¿cuánto tiempo? ¿De 26 años? 20 y tantos años, bueno, más de 25. Hace un mes que ha dejado ese cargo que tanto le aportó a los estudiantes de la Católica, por otra parte, y a la academia en su conjunto. Antes de ingresar al tema, la producción me ha sugerido que tenga como un apéndice de lo que fue el programa anterior, porque han surgido algunas cuestiones en los muros de Montevideo. Aquí está, una vez más, aquello de la vigencia del Che, que lo discutimos en el programa anterior, pero ahora casi que asociado a Andrade presidente, presidente 2019-2020. Y me dijeron, bueno, esto es para Conrado Hughes, Connie. Directo, ¿viste? Yo le voy a sugerir... Obedeciendo órdenes. Yo le voy a sugerir a Oscar que haga una cosa que yo propongo desde hace 7 elecciones en los lugares donde he tenido que actuar. No hagamos más esta inmundicia que se llama las pintadas de los muros. Cualquiera que haya viajado, yo tengo la suerte... Pero no es una expresión libertaria de liberal. No, es de irrespeto completo a los bienes de la visión comunitaria. Eso es una porquería, pero en ninguna parte del mundo se hace esto. Esto es una costumbre pésima copiada de nuestros hermanos Allende el Plata. Yo he estado en Estados Unidos, he estado en Alemania, he estado en Francia, he estado en Holanda, en elecciones en España, jamás vi una cosa así, nunca. Bueno, ¿te llamó la atención la postura? ¿Cómo te va? Voy a saludar a Bonnier Sartú, que hoy está acompañándonos en el panel, es un privilegio estar contigo, pero ¿te llamó la atención la postura de Connie? No, no me llama la atención. Todos los liberales encierran en el fondo un antiliberal. No, eso no tiene... No, perdón, discúlpame. Los liberales, lo primero que respetamos es la ley. Esto es una actividad absolutamente reñida con todas las normas municipales. ¿Esto es falta? Por supuesto, Marcelo, por supuesto. Marcelo Abdala del PIT-CNT seguramente habrá participado de varias brigadas. El propietario de ese muro es el lindero. Se trata de un problema del derecho civil del que tiene que ver con todo el entorno de una propiedad que es privada. Quedaste en el medio, Mónica, ahí. Sí, bueno, los que somos de la generación de la salida de la dictadura, para nosotros una forma de expresarnos era pintar. Claro. De las pocas tareas militantes que hice en la primera campaña electoral... La resistencia con la brocha gorda. Me acuerdo que salimos varias madrugadas en un camión, era por la lista 99, con Rafael Miguelini y los jóvenes de la 99. ¡Ay, mamita! A pegar afiches. Y nos parecía que era una forma de expresarse, porque no había otra. Quedó un poco interrumpido. Creo que después la tradición quedó, ¿no? Sí, venir. No, yo sin ánimo de polemizar, pero en realidad la pintada de muros y las pegatinas han sido una forma de expresión para quien no tiene recursos a veces. Hoy todos tenemos internet, todos tenemos posibilidad de comunicarnos a través de las vías virtuales, pero hasta hace unos años el que no tenía un diario o un canal de televisión no tenía otra forma de expresarse. ¿Tú no votarías a un paredes. partido que dijera no voy a ensuciar la ciudad, me comprometo a no ensuciar Montevideo? Yo te voy a decir una cosa, yo he visto, voy a relativizar tu afirmación, yo no he viajado mucho, pero en lo poco que he viajado he visto en ciudades como Nueva York muros y portones pintados.
En Pero general el con cuestiones propietario- muy artísticas. No sé, ignoro Sí, si el sí, no, propietario... en todos los casos. A ver, vi yo en estuve casas- en Nueva York en 1984 y los trenes estaban todos grafiteados. Un buen día vino el comandante y mandó parar y se terminó eso. Rudolf, ¿fue? No, habrá Sí, sido. fue Giuliani que dijo tolerancia cero. Esto no se A puede ver, hacer. dejemos que Bueno, redondee. La Habana no está permitida la pintada. simplemente que primero, no todos los muros pertenecen a un propietario particular, no todos los muros. Y si lo que Y si habría- fuera el Estado, está Bueno, fenómeno. habría En la que- no. universidad, con la inmundicia de carteleras que Lo que tiene. digo que habría que contrapesar cuál es el valor del derecho de expresarse de quien no tiene a veces otros medios con su derecho de propiedad, ya sea del Estado o de un particular. En Sí. fin. Me quedan algunas dudas además. No porque creo a que sea veces- un tema que se pueda... no soy tan terminante como... Claro, eso es lo que no, quiero me, decir. me quedan algunas dudas además sobre el compromiso que asumen algunos candidatos previo al acto electoral de retirar las pancartas, de limpiar los muros, espantosos los alambres que quedan ahí en las columnas, por ejemplo, que viene el viento, rompe la pancarta, pero queda el alambre. Eso sí, me parece que ahí tenemos una falta un poco que deberíamos... Bueno, los Eso afiches es del el árbol. entorno a ver de qué nuestro dice palacio Marcelo Abdala. legislativo. ¿En cuántas brigadas de pinturas participaste en Bueno, tu un vida? viejo bolche no se dedican a otra cosa. Tenemos otras ocupaciones a pesar de Connie. Nada, pero yo creo que hay que pintar y cuidar la ciudad. Hay que encontrar un equilibrio, digamos. Nosotros, por ejemplo, ¿Pero esto te gusta, por la ejemplo, plaza, Marcelo? pongo un ejemplo, la plaza 1 de Mayo quedaba espantosa después del Sí. acto. Y después iba la gente, colgaba sus afiches, sus pasacalles y sus consignas, lo que cada gremio estaba planteando, y después quedaba ahí. Y nosotros, digamos, de alguna manera adoptamos una medida que es que, bueno, termina el acto, después de haber ubicado la propaganda, la cuestión, tratar de sacarla, hacer el mismo esfuerzo que los mismos que la ponen, que la saquen, ¿no? Yo creo que inhibir comunicación popular no está bien. Sí, tratar de que las cosas sean lo más calificadas posibles, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, lo que era para nosotros, gente más chica, de repente ver las pintadas de la Brigada Liberarse. Era un orgullo ver aquello porque eran muros calificados que eran hasta artísticos, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tener un equilibrio en eso. Bien, Bueno, ese usted desde el integra... punto de vista artístico no está Bueno. mal, es una estética bien soviética, pero del punto... No, pero que sea soviética no quiere decir que sea fea, pero no es una estética socialista soviética, es una estética soviética, ¿Usted pero está muy bien. fue militante, Juan Manuel, de la Brigada del Engrudo? Nosotros en facultad teníamos pegatinas 1, pegatinas 2, hacíamos curso de pegatinas, ¿no? No me hagas hacer cuentos de cuando éramos jóvenes. Curso de pegatina. ¿Vos nunca pegaste un cartel en la...? Jamás, pero además yo era delegado de clase Sí. y protesté en tercer año Ahora, de ¿qué facultad. pasa si el dueño del muro me cede a mí el espacio? Bueno, está perfecto. Era Entonces Meglio, se pone por un ejemplo, cartel. doctor. Ningún problema. Ah. Ningún Se pone un problema, cartel, claro, espacio una cedido por fulano de autorización tal. Y el autorizado hace lo que quiere, siempre que no ofenda A otros. a la comunidad. digamos. Claro, pero hay una falta, como decía Connie, a la En legislación. esto sí, Sí, sin claramente. duda, Lo que sí. pasa es que la ley de falta que se aplique. Falta que se aplique. Bueno, podríamos seguir porque hay algunos otros asuntos vinculados a en particular, a esta imagen, pero ya lo tratamos el otro día. Pasa que, bueno, con Marcelo aquí me da la tentación de preguntarle por lo que dijo, por ejemplo, Leonel Brioso, ¿no? Que el Che Guevara había sido un hombre de valores, humanista, además, y eso generó una repercusión. Si te doy la palabra, Marcelo, se nos va el programa. Así que lo dejamos para más adelante. Vamos ahora a este asunto de la reducción de la jornada o de la semana laboral. La Ley 5.350, aprobada en 1915, es el primer gran hito de la legislación laboral en Uruguay. Estableció la jornada de trabajo de 8 horas. Pasaron más de 100 años de esa normativa impulsada por el entonces presidente José Valle y Ordóñez, y los reclamos y planteos sindicales son otros. Los sindicatos metalúrgicos y del comercio quieren bajar la carga horaria en sus sectores. En el primer caso, los trabajadores decidieron reducir la jornada laboral en todo el rubro de 48 a 44 horas semanales, extendiendo así acuerdos puntuales que existen en algunas ramas y empresas del sector naval y de talleres mecánicos.
Los trabajadores del comercio, por su parte, reclaman, en el marco de la negociación salarial, reducir la carga semanal de 44 a 40 horas, lo que genera rechazo a nivel empresarial. Estos reclamos gremiales, que si bien buscan principalmente que el trabajador gane en calidad de vida sin perder salario, también tienen como componente otra realidad, la robotización y mecanización del trabajo, que hace que en muchos sectores no sea necesaria la presencia constante de un empleado. Voy a saludar ahora a Jimena Sabaris con el sondeo de esta noche. Jimena, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Sí, abrimos este tema integrando al debate la opinión de nuestros televidentes. Durante todo el día tuvimos activo el sondeo en nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4, y veremos cuáles son los resultados a la pregunta que les hicimos hoy. ¿Cree que en su empleo podría trabajar menos horas sin afectar la productividad de su empresa? Veremos cuáles son las respuestas de nuestros televidentes. Un 41% afirma que sí. Un 53% dice que no podría trabajar menos horas. Un 6% dice que no sabe. Recibimos hoy 1.339 votos, Daniel. Bueno, interesante porque además se da, en todo caso después lo vamos a revisar, se da como una cierta paridad. El debate está planteado. La propia OIT, Marcelo, ha tomado nota de este reclamo y ha sugerido que el debate se abra, pero a nivel ya de todos los países que le integran. Sí, yo creo que los procesos de acuerdo social para reducir el tiempo de trabajo son parte de un camino de progreso y un camino civilizatorio. Pero digamos. Progreso y camino civilizatorio, ¿en qué términos? A ver. Y desde el punto de vista de que si uno mira los procesos, digamos, de progreso técnico, la introducción de tecnologías, los caminos, digamos, de ir haciendo cada vez más sofisticada la organización del trabajo, y compara la situación actual con el inicio del capitalismo, donde se daban jornadas extenuantes de hasta 16 horas, el asunto humano es cómo asociamos esos cambios técnicos en el trabajo a una mayor calidad de vida. Y una parte de eso, no la única, otro aspecto puede ser todos los caminos que han evitado el trabajo infantil, las regulaciones, digamos, o las leyes que permiten vacaciones, maternidad, cuidado de la salud. Uno de los caminos es la reducción de la jornada. En un sentido amplio, ¿no? Sin esquema, es decir, la jornada se puede reducir en términos anuales, en términos mensuales, en términos semanales o de cada jornal de trabajo de acuerdo a las características, ¿no? Pero poder apuntar a un acuerdo social básico que diga, bueno, si nosotros vamos a tener nuevas tecnologías, si queremos tener una vida más saludable, compartir más con la familia, poder capacitarnos y estudiar, afectar, pero positivamente la productividad, o sea, digamos. ¿tú entiendes ¿De qué manera reducimos la jornada? Hay un beneficio para el trabajador, mejora su calidad de vida, pero a su vez garantiza que la empresa va a tener más competitividad. Por lo menos o más productividad. Es posible, digamos, erradicar, superar una visión para mí muy tosca de la competitividad, que es aquella competitividad meramente costos y en particular costos laborales, por caminos que mejorando la productividad permitan también repartir el excedente de una mejor manera entre capital y trabajo. Bueno, una primera mirada sobre esto, economista Juan Manuel. Sí, primero comprender de que en una visión histórica la jornada de trabajo se ha reducido claramente y diría que se extendió este proceso prácticamente hasta los años 90 o sea, hace 20 y tantos años. Aquello de trabajar de sol a sol ya es simplemente una frase hecha. Sí, totalmente. No existe más. Esto es resultado de distintas cosas, ¿no? Claramente en el trasfondo de esto hay que el cambio técnico, las sucesivas revoluciones tecnológicas implicaron un crecimiento de la productividad que permitían financiar o una reducción de la jornada o un mayor salario. Con lo cual, históricamente esto probablemente vaya a seguir. Pero cada vez que se ha dado un momento de cambio en este aspecto, es porque hay un crecimiento o en la tecnología o en la organización del trabajo que habilitaba a que la productividad financiaba esa reducción de la jornada. Ajá. Porque toda reducción de jornada, si se mantiene el salario, implica obviamente un aumento en los costos laborales. Había un intercambio entonces de beneficios. Entonces, yo creo que hoy hacia el futuro, con la actual revolución y las siguientes que van a venir, porque los cambios técnicos son un proceso permanente,
claramente va a haber una reorganización del trabajo. No solamente por la introducción de robots, se va a flexibilizar porque, como decía en cierta forma el locutor, hay un cambio, no es tan imprescindible la presencia del trabajador en el lugar de trabajo, porque se puede trabajar por móvil, se puede trabajar... Aquello del teletrabajo, trabajo remoto, en fin. Entonces va a haber un cambio en el sistema de trabajo y como parte de eso, sin duda que se va a discutir la reducción de la jornada, pero no va a ser un proceso inmediato. Algunos de estos asuntos están planteados en su libro, no recuerdo el título exactamente, pero es el fin del trabajo, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías y el fin del trabajo, se lo plantea como pregunta. El fin del trabajo entre signos de interrogación. Exacto, como pregunta. Porque el libro apunta a que no va a desaparecer. A que no va a desaparecer, bien. Pero como esta es una discusión que está en el día permanentemente en la prensa, sí se plantea. Y bueno, y el tema de la reducción del trabajo y los ejemplos que han habido, como por ejemplo las 35 horas en Francia, una experiencia impactante en el mundo, que sin embargo es muy complicada, ¿no? Claro. Y fue acompañada la reducción de muchas otras medidas que algunas aumentaban la productividad, otras no bajaban el salario pero lo congelaban, con lo cual con el tiempo la inflación hizo que cayeran el poder adquisitivo, en fin. Son experiencias complejas. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para encarar con rigor una discusión de mejorar la productividad a nivel político, sindical? No hay país en donde no haya condiciones de discutir la mejora de la productividad. Diría más, el país que no discute la mejora de la productividad, por decirlo de alguna manera, está en el horno. Está en el horno. Doctora Meglio, desde las empresas, ¿cómo se observa esto? Primero, una reflexión filosófica. No me parece mal trabajar 8 horas. Es la tercera parte de un día. Probablemente uno no trabaje desde el centro de trabajo, pero hoy con la conectividad que hay, no es una agresión trabajar 8 horas. Dependiendo de la tarea también, ¿no? Obviamente. Primer punto. Segundo punto, yendo al tape de presentación y yendo concretamente al planteo de la UNRWA en el sector metalúrgico. Hay dos cosas generales que me parecen equivocadas en el planteo. Uno, que no se puede plantear en un sector de actividad de consejo de salarios, donde hay metalúrgicos, donde hay talleres mecánicos, donde hay estaciones de servicio, donde hay fábrica de plásticos, donde hay diques, la reducción general de la jornada, porque hay procesos industriales que se diferencian y por lo tanto el simple hecho de bajar de 48 horas a 44 significa un aumento del 9%, sin tocar salarios como está planteado, significa un aumento del 9%. Un 9% además de, porque todavía no empezamos a discutir, la cláusula de ajuste. Entonces, en el momento en que está la industria, que está pagando la energía más cara de la región, que está pagando el costo de combustible más caro en la región, le vamos a agregar un 9% arriba del ajuste por inflación. Voy a ir al panel. Me parece... Bien, voy a ir al panel, pero quiero escuchar por lo menos una respuesta a este comentario, Marcelo. Que desde un punto de vista de rama de actividad, en particular aquellas ramas más vinculadas a servicios industriales importantes, digamos, ya han acordado con nosotros la reducción de la jornada. Me refiero a los talleres mecánicos que están trabajando 44 horas y que han acordado... Pero eso es un servicio, no es un servicio, no es un proceso industrial. Es el sector, digamos, de la Cámara de Comercio que ya ha acordado con nosotros la reducción de 48 a 44 con pago 48. La industria naval ha pasado de 48 a 44. El auxilio mecánico ha pasado de 48 a 44. Las estaciones de servicio están reguladas por 44 horas semanales por un acuerdo con el sindicato. En múltiples empresas industriales se han acordado distintas formas en donde nosotros sostenemos que hay una correlación entre hacer una reducción inteligente del trabajo con abrir una discusión, pero para eso tiene que haber dos partes interesadas. Nosotros decimos de nuestro interés, ¿de qué manera mejora la productividad? ¿Cómo mejora la organización del trabajo? ¿No? Yo creo que el asunto es
objetivar caminos, digamos, de mejora de la calidad de vida y de desarrollo de una competitividad y en esos casos, que no es la de la rebaja salarial, digamos. Daniel, un minuto. Y otro tema que a mí me parece que equivoca el camino de la negociación es que de prepo, mientras se está desarrollando la discusión en el Consejo de Salarios, la UNRWA 4 horas del sábado no trabaja sí y 4 no. No, es decir, sí, no es de prepo, es una medida de prepo, por eso, de huelga especial, como hay derecho constitucional. Por eso digo, de prepo mientras se está negociando. Yo al señor lo conozco hace mucho tiempo como abogado de las cámaras. Creo que hay derecho de huelga, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este caso, la negociación se acompaña con una huelga semanal de 4 horas. Me parece imprudente el ejercicio de la medida sindical mientras se está en una mesa de negociación. Bueno, ahí en esa hipótesis sería interesante que las cámaras empresariales hubieran respondido de su disposición por encontrar una u otra forma flexible de reducción de la jornada de trabajo, con lo cual dijimos, no es necesario que la UNRWA haga esta medida si hay voluntad de discutir. El problema no es que se nos haya dicho que no a una forma. Lo que se nos ha manifestado por la parte patronal es que no quieren discutir ninguna de todas las posibilidades que hemos dado de reducción, en algunos casos gradual y paulatina, que podrían llevar 4 años, digamos. Mónica. Siempre sin tocar el salario. Mónica. Sí, respecto a lo que decía Marcelo, que se ha dado como naturalmente las reducciones de 48 horas semanales a 44, de 44 a 40, me parece que en realidad el punto es quebrar, digamos, las 8, ¿no? Que hasta las 8 horas diarias, que estamos hablando de 40, 44, es algo que soportable, digamos, por la industria, un poco más, un poco menos, pero acá la discusión que se está dando es el hecho de si vamos a bajar a jornadas de 6 horas, o de 5, o de 4. Es decir, para ese es un debate que me da la impresión de que está en Europa, se está dando y va a llegar, y es importante que se dé. Ahora, da la impresión de que en la situación por la que está pasando en este momento el país, no es un debate muy oportuno, ¿no? Digo, para aclarar, digamos, de horizontalizar la información y el conocimiento. La inmensa mayoría de las empresas trabajan 48 horas semanales, pero distribuidas de lunes a viernes. Son las menos las que trabajan, digamos, 48 horas semanales de lunes a sábado. 9 horas 34. Exacto. Entonces, lo que sucede es que hay gente que de repente entra a las 7 de la mañana y se va a 5:30, y que de repente en realidad sale para su trabajo sobre las 5 y pico de la mañana y vuelve a la noche, se pasó capaz que 14 horas vinculado al trabajo, ¿no? Entonces, pasar a las 44 sería una cuestión que de repente, igual es trabajar 8 horas de lunes a viernes o más, de repente reducir media hora por día o de repente irse más temprano el viernes. Es como decimos nosotros, desde el punto de vista de la calidad de vida, es que ese papá o esa mamá pueden ir a buscar a su hijo a la escuela. Conrado. A ver, la reducción, como dijo Juan Manuel, del horario de trabajo tiene 180 años de existencia, muy marcadamente a partir del comienzo del siglo XXI. El Uruguay fue de los primeros, no fue Valle de Ordóñez, también estuvo un diputado blanco que se llamaba Carlos Roslo y tiene calle. Correcto. Pero ese decrecimiento es lento y sostenido en todo el mundo. Lo que ahora no está siguiendo para abajo, pero todo el mundo tiene la sensación de que puede empezar a ocurrir, porque las experiencias primeras de reducción a niveles, porque lo que interesa acá es lo que se trabaja en el año. En Europa, los países más desarrollados trabajan entre 1.400 y 1.650 horas. Como hay 52 semanas, hagan la cuenta, es 30 horas efectivas de trabajo. Ese es el número, un poco para arriba, un poco para abajo. Eso es Alemania, es Suiza, es Bélgica, es Suecia, es Eslovenia. Ustedes la nombran. En Asia se trabaja un 50% más. Singapur trabaja 2.300 horas, Hong Kong trabaja 2.200 horas. Perdón, tienen 80, 90, 100.000 dólares anuales de ingreso, ¿está? O sea, trabajan más, es un problema básicamente cultural. De todas maneras, el mundo negocia eso. Y en el Uruguay, la característica es la no flexibilidad. Lo que vamos a asistir en los próximos años es a la flexibilización del sistema de horarios
a lo que en el Uruguay en general el PIT-CNT se opone. Bueno, acá tengo una gráfica que querría compartir con ustedes. Habla de los países de la OCDE con jornadas laborales más extensas. Primero tenemos el promedio de Uruguay, 1976. Y después en el ranking figura primero México con más de 2.200 horas, Costa Rica 2.000 y tantas, Corea del Sur, después se viene Grecia, Rusia, Chile con 1974. Me parece que es un gráfico interesante, OENIR, y luego la participación también de Viviana. Yo quería hacer una referencia al tema de la relación de la jornada de trabajo con la productividad. Yo creo que el régimen laboral en general padece el efecto de ser un sistema heredado de la esclavitud. Es decir, la esclavitud, la persona era dueña del individuo. ¿Qué fue el régimen del asalariado? Bueno, no se puede ser más dueño de la persona. Bueno, pero lo puedo alquilar una parte del día. Pero históricamente es así. Ameglio es especialista en esto y digo, es clarísimo que... Pero tiene un matiz, Mónica, ¿qué? A ver. Hay diferencias. Sí. Yo puedo elegir irme de ese trabajo, cambiar a otro, Sí, aceptar claro, si quiero trabajar en eso o no. Y si estoy más educada, ni te digo. Está bien, Mónica, pero yo a lo que iba es a esto. Entonces, nos hemos acostumbrado a pensar la productividad como horas de trabajo. Y cualquiera sabe que la productividad de un trabajador tiene muy poco que ver con las horas que le destine. No, la productividad no tiene nada que ver Tiene con las horas de infinitamente más que ver con la motivación que con el horario. Yo estoy harto, porque vivo, como muchos de nosotros, muy vinculado a las oficinas públicas, estoy harto de ver a funcionarios públicos haciendo 8 horas, durante el cual juegan al solitario, se van al baño a comprar cosas. Digo, no lo estoy condenando. Si tú le decís a un tipo, tenés que estar 8, o una tipa, tenés que estar 8 horas acá, hagas lo que hagas. Bueno, va a tratar de hacer lo menos posible, porque le están pagando por estar 8 horas, no por trabajar, no por rendir. Entonces, bueno, y esto, ojo, es una cosa que yo trato de aplicarlo. Digo, yo, las personas que trabajan conmigo, no les estoy mirando el reloj, me importa que hagan lo que tienen que hacer. Si es brillante y lo hacen media hora, ¿a mí qué me importa? ¿Para qué quiero tener los 7 horas y media más anclado? Bueno, fíjate, por ejemplo, en esa gráfica lo de Alemania, un país que es referencia en materia de productividad, allí se trabajan 1.363 horas, aún menos que el promedio de Uruguay. Eso puede reflejar también un síntoma interesante. Bueno, pero me parece, y esto un poco pensándolo en términos de las cámaras empresariales, no en todas las actividades, pero hay muchísimas actividades en las que valdría mucho más pagar por una determinada tarea y que la persona la haga en el tiempo que quiera, con lo cual se lograría más productividad y más libertad de horario de la gente. Lamentablemente estamos muy atados a esa idea venida de la esclavitud de que tiene que estar 8 horas a mi servicio, haga o no haga. Discrepa Conrado y tengo también algunos de los invitados en la misma posición. Viviana. Bueno, este es un tema que sin duda genera dos visiones contrapuestas, ¿no? Aquellos que piensan que la reducción de la jornada va a generar más desempleo y aquellos que creen que todo lo contrario, va a generar aún mayor empleo. Hay informes internacionales que afirman que la reasignación de horas de trabajo en modalidades como el home office o la reducción en la semana efectivamente tienden a aumentar el esfuerzo de la productividad en el trabajo. Y un recorte permanente en la jornada laboral tiene un efecto positivo sobre la productividad y sobre el salario también por hora, ¿no? Ahora ahí Abdala decía que había algunos sectores en los que efectivamente se estaba aplicando esto. La pregunta que surge ante un cambio de esta naturaleza es quién paga, porque alguien tiene que hacer un esfuerzo. ¿Es el trabajador, es el empleador o es el Estado? En los casos en los que ya se está aplicando, ¿cómo se saldó esto? Bueno, en nuestro caso, en fines de la semana anterior tuvimos una reunión del subgrupo, por ejemplo, de los talleres mecánicos, en donde todas las partes han dicho que el pasaje de 48 a 44 horas, en un parque automotriz además que cambió, está más nuevo, se amplió, ese pasaje es de conformidad de las partes. Esa es la valoración que nosotros tenemos. Porque en definitiva, acá está la apuesta, que para eso nosotros necesitamos cambiar el chip y que efectivamente la parte principalmente obrero-patronal puedan ponerse las pilas desde el punto de vista de discutir productividad sistémica, la información, cómo efectivamente reducimos tiempos ociosos que se puedan reducir, cómo mejoramos la organización del trabajo, Marcelo, yo lo cómo que vamos a un mantenimiento mejor. Sí, hoy te ¿Qué es lo que quiero decir?
Si achicamos la jornada de trabajo, la hipótesis nuestra es que existen las condiciones para mejorar la productividad, que no tiene que ver ni con el esfuerzo ni con el tiempo de trabajo, a temas sino con la eficacia, ¿no? Discúlpame porque el ejemplo de pronto voy a ir con Ameglio ahora, es muy grosero, ¿no? Pero yo me pregunto, tú decías, vas a ir a buscar a tus chicos a la escuela, ¿no? ¿Y le garantizás a la empresa que en lugar de 10 tornillos va a producir 13? Lo que sucede es que las empresas, con mucho ahínco en la negociación colectiva, dicen, los derechos de dirección son míos, soy yo quien organizo el trabajo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero miren que las formas eficaces de gestión, inclusive capitalista de las empresas, toman en cuenta el saber obrero, porque hay muchas cosas que se le pierden a los mandos y que de repente los trabajadores las aportan, ¿no? Entonces, ellos dicen, el poder de dirección es nuestro. Pero entiendes el punto Entonces, al que quiero ir. nosotros decimos, pero señores, si el poder de dirección es ustedes, y acá le estamos diciendo que queremos reducir la jornada de trabajo, pero estamos dispuestos a mejorar productividad, abordemos esa discusión. Ajá. Claro, el punto es qué tan profunda es la discusión de la competitividad y el aumento de la productividad. Porque, por ejemplo, en eso nos va la vida como país. Uno de los sectores que está dando esta discusión es Fuesis, ¿no? Que mañana tiene un paro a nivel nacional y una gran movilización. Viene haciendo algunas ocupaciones de varios supermercados. Y uno de sus principales puntos es justamente este, ¿no? El de la reducción de la jornada laboral. Ahora, ¿es la forma de plantear el tema a los empresarios? Teniendo en cuenta además que en los últimos 2 años se perdieron 3.000 fuentes de trabajo. No porque se haya echado gente, sino porque no se están reponiendo. Entonces, estás en un sector más que complicado. ¿Y es esta la forma de dar esa batalla? Yo creo que de repente habría que invitar a algún trabajador directamente de Fuesi, pero me da la impresión que lo que ellos valoran como el trancazo va mucho más allá de la reducción de la jornada, ¿no? Ellos están analizando que en los consejos de salario no meten una, para decirlo de alguna manera. Es decir, no se avanza ni en la fórmula salarial, ni en la reducción de la jornada, ni en otras cuestiones, licencias especiales que han planteado. Es decir, ahí lo que están observando los compañeros nuestros de Fuesi y las compañeras es que está prácticamente, virtualmente trancada la negociación. Yo no estoy en esa negociación, pero me parece que es más un problema más general. Juan Manuel. Lo que yo creo es que si uno dijera, el ritmo de trabajo es permanente en las 8 horas. Uno dice, trabaja menos y está en el límite de la capacidad. Uno dice, trabaja menos, produce menos. Pero estos supuestos son irreales, como lo ha dicho Enir claramente. Con lo cual, en realidad, lo que está y lo que va a ser cada vez más anacrónico, como ya está haciendo en Europa, es un sistema de remuneración por hora. Exacto. Esto es lo que no tiene ya, y con la transformación digital va a tener mucho menos sentido. Con lo cual, necesariamente sería, yo creo que muy positivo para el país, y para los empresarios y para los trabajadores, empezar a discutir una remuneración por resultados. Con sistemas de gestión en donde sí se aprovechen los conocimientos de todos, como ocurre en todas las empresas inteligentes en el mundo. Ahora, este es un sistema nuevo. Claro. La revolución digital va a explotar esto. Sí, sí. Simplemente. Me está convocando Jimena Savaris, que tiene tweets de la audiencia, pero además me queda pendiente la palabra de Ameglio sobre este punto. Sobre este punto, además, hay restricciones legales. Connie decía de la flexibilidad de la ley. En el audio hablamos de una ley del 15. Cualquier reducción, en el Uruguay no se puede compensar horas. Vos no le podés decir a una persona, andate 2 horas antes y vení el lunes 2 horas antes. Porque tenés que pagar, le tenés que descontar simple las 2 horas que le habilitaste y tenés que pagar doble las horas del lunes, las 2 horas del lunes. Entonces, esa legislación que es rígida porque el fiel de la balanza hay que medirlo en las 8 horas, o en las 44 o en las 48, es antidiluviano. Eso no se mide más, es decir, la carga de trabajo no se mide más con esos límites tan estrictos. Y te apartás de cualquier límite de ese y eso vale doble. Esas son cosas que pesan en la toma de estas decisiones. Pero hay un problema, por eso en la historia y en todos los países las leyes se cambian y se actualizan a las nuevas realidades. Esta ley desde el 15. Jimena. Sí, vamos a leer los primeros tweets de la noche que nos envían con sus opiniones usando el hashtag Opino en TLB. Por aquí nos escribe Lalo que dice:
Falta cultura de trabajo. Acá se quiere trabajar menos, pero no ser más productivos. Nos faltan años. Es como querer copiar un modelo de educación como el de Finlandia. Nos faltan años y no quieren reconocerlo. Otro mensaje es de Negativo Central, que nos dice: la reducción del horario laboral es perfectamente aplicable si hay un incentivo a la automatización y capacitación del trabajo avanzado para las empresas. ¿Están los sindicatos y el gobierno preparados y alineados para esa nueva realidad?, se preguntaba. Y por aquí Alejandro Sosa nos escribe: para reducir la jornada laboral, los trabajadores debemos de cambiar la cabeza, tener cabeza de trabajo y no de ganar dinero haciendo lo menos posible. En nuestro karma, pero en otro país sí lo hacemos, laburamos, dicen nuestros televidentes y nuestros seguidores de Twitter con el hashtag OpinoEnTLV. Bueno, algo de lo que decía Richard Reed en este video, que una vez más se volvió viral, ¿no? Totalmente. Viral en la Argentina. En la Argentina que es también, en serio sí, eso. en serio. No sé si tiene que ver mucho con este asunto, pero yo no me dejaría atender por un médico que trabaja, por ejemplo, guardias de 72 horas. A veces, si cae uno en esa desdicha, lo debe asumir. Pero miren lo que me dijo el nuevo presidente del Colegio Médico del Uruguay a propósito de la necesidad que tiene el único sector que no está regulado con las 8 horas. Eso me lo decía esta mañana en Carve. Es importante que la población y la ciudadanía toda sepa que el grupo de la salud, fundamentalmente los médicos, pero también otros integrantes de los equipos asistenciales, somos casi el único sector de profesionales, obreros o trabajadores que no tenemos régimen de 8 horas. Bueno, sí, actualmente el régimen laboral, hay guardias continuas en un servicio de emergencia o en otros servicios diferentes dentro de otras especialidades que están 24 horas seguidas. ¿Y el multiempleo? Y bueno, eso también está relacionado, porque muchas veces no solo que se trabaja 24 horas, sino que se sale ahí para ir a hacer otras 24, otras 2. Me decía Blauco que es más estresante, por ejemplo, la actividad de ellos que la que puede llegar a significar atender una central termonuclear o manejar un avión. Y además me decía que en el personal de enfermería, cada 52 segundos hay una interrupción de alguien que te está pidiendo asistencia para una u otra cosa. Eso me lo decía hoy Blauco, sí. Pero mirá la paradoja de cómo se organiza el trabajo, ¿no? El sector médico, es decir, no los profesionales, sino los ayudantes médicos, hace años que por convenio colectivo tienen 6 horas de trabajo. Y es en el lugar donde hay más multiempleo. Quiere decir que no trabajan 6 horas, trabajan 12 horas. A ver, yo iba a recordarles, porque nuestro público, seguramente mucha gente joven no lo sabe. Esto fue una conquista de lo que se llamó la Fusenlucha en el año 1971. Pelearon durante 4 o 5 meses y decían, porque no aguantamos la jornada de 8 horas, estar con los enfermos y qué sé yo. La verdad de la milanesa era que todas las enfermeras y enfermeros del país tenían ya un trabajo doble, estaban haciendo 16. Entonces lo que querían era pasar a tener 12. Y esa es la realidad hoy. Cualquiera que conozca el mundo de la medicina sabe que cualquier enfermera o enfermero con lo que charla en el día que está internado, le cuenta, me tengo que ir al militar, me voy de aquí al policial, me voy a la mutualista. Así es el mundo. O sea, la gente trabaja mucho. Yo también lo hago, no me pasa nada. No, una reflexión más encima, digamos, de la coyuntura. La primera experiencia de lucha del movimiento obrero inglés, el cartismo pedía sufragio universal, es decir, que todos pudieran votar sin acreditar propiedad, y reducción de la jornada de trabajo a 10 horas. Esa era la bandera en aquel momento. Significa que en aquel momento se trabajaba bastante más. Nuestra ley de 8 horas, como bien se decía al principio, fue aprobada en 1915, es decir, hace 103 años. Cambios tecnológicos, concepciones, digamos, que permitan una vida más saludable, que la gente esté más integrada con la familia, que la gente se pueda capacitar, que pueda estudiar en forma permanente, digamos, que pueda ser más productiva en el trabajo. ¿No es hora de abrir un debate de qué forma vamos dando pasos, aunque pequeños al principio, en el sentido de reducir la jornada de trabajo? Nosotros estamos convencidos que se puede, ¿no? Mónica. Me parece que sí, que es un debate que tiene que empezar, que va a llevar su proceso y su tiempo. Y hay pros y contras, ¿no? Básicamente, y siendo gruesos. Por el lado de las empresas, en este momento, los costos de producción y la coyuntura económica impide que se pueda considerar esto. Por el lado de los trabajadores, se está reclamando que los beneficios que está trayendo
la mayor productividad por los avances tecnológicos se compartan también con los trabajadores y hasta por un tema de salud, quien trabaja un poco menos de horas tiene mayor bienestar y bueno, y la gente hoy además por un tema cultural está valorando más el tener tiempo que quizá el ganar un poco más. Eso está todo bien. Yo aprendí mucho porque me puse a leer sobre qué pasó en Alemania. Uno lo que piensa es, los alemanes son alemanes, tienen cabeza de alemanes, entonces trabajan menos porque producen mucho más y entonces por eso se dio lo de esto de las 28 horas. Pero me puse a leer y me sorprendí porque vi que lo que pasó es que quienes ganaron esa batalla por ahora son los metalúrgicos del sur de Alemania, o sea, la zona rica de Alemania, que estuvieron años, hace muchos años que están peleando, pero peleando pesado con las patronales, básicamente la empresa automotriz, que es la gran exportadora de Alemania, y el gran motorcito y la locomotora, y los tipos ganaron esto de las 28 horas, que además es por un periodo de 2 años, y después pueden optar por volver, no es que bajaron ahora en Alemania, todo el mundo trabaja 28 horas, no, son los metalúrgicos del sur, y por 2 años esas 28 horas que después pueden optar a más. ¿Cómo lo lograron? ¿Por qué? Porque Alemania empezó a bajar sus costos de producción porque bueno, se hicieron muchas inversiones desde las empresas para bajar esos costos de producción, abrió mercados, logró exportar mucho más y sus trabajadores se preocuparon en prepararse mucho más y por lo tanto hay escasez de obreros especializados. Entonces le dijeron, ¿ah, sí? ¿No me bajas la hora? Bueno, está bien, te vas a quedar sin trabajadores y no vas a poder seguir vendiendo a tu nivel. Fue por eso. Entonces hay un montón de lecciones. Los costos menores de producción, la apertura de mercados, educación, siempre terminamos en lo mismo, capacitación de los trabajadores y, bueno, una flexibilidad, porque eso de las 28 horas es relativo. No sé, pero me parece que deja un montón de lecciones, lo de la experiencia alemana. Ovenir, y luego con Jimena nos vamos a la pausa. Sí, yo quería reafirmar la idea de que si a una persona le ofrecen la posibilidad de irse antes de su trabajo, en la medida que haya cumplido su tarea, es el mejor estímulo para que produzca. O sea, cierra todo en lo mismo, es decir, la concepción de pagar el trabajo por hora es un disparate civilizacional, no civilizatorio sino civilizacional. Y bueno, pero hemos construido nuestro sistema de producción sobre esa base. Felizmente, creo que no va a haber más remedio que modificarlo por un cúmulo de razones, ¿no? Pero tiene que ver, tiene que ver con la organización, lo que se llama la forma taylorista de la organización del trabajo. Que hay que superar. Los señores Fayol, que fue un francés, y Taylor y Gilbert, unos cientistas administrativos, estudiaban los trabajos repetitivos de las empresas en 1900. Y en 1900 el señor Ford, que diseñó la línea de producción, no aumentaba la velocidad de los rieles por donde iban las cachilas Forté. Entonces el tipo tenía que estar 8 horas. Lo que cambia es el mundo, Buenir. Entonces eso cada vez va a ser menos. Pero a lo que voy es que tu análisis... O sea que apoyás la reducción de la jornada de trabajo. No, lo que no apoyo es la reducción de la jornada de trabajo que la pague el patrón. Eso es absurdo. Si, ¿Cómo que obviamente, cuando yo hago un contrato de trabajo a destajo, no tengo ninguna discusión sobre el horario, salvo que lo haga chapucería, en cuyo caso hoy sabemos, y por eso he discutido bastante con Oscar, porque él está ahora de defensor del gremio de la carne, y en el gremio de la carne no se paga por hora. En el gremio de la carne, digamos, una de las 3 más grandes exportaciones del Uruguay, se paga por destajo. Bueno, me gustaría seguir escuchándolos toda la noche en esta tertulia, pero esto es un programa de televisión, o sea que nos están pidiendo, por favor, vayamos primero a Jimena, los tweets, luego la pausa. Y ya que mencionaste a Oscar, te voy a recordar el debate que tuviste el otro día, en este caso sobre el proyecto de ley sobre insolvencia patronal, o sea, para que no quede desamparado el trabajador ante la eventual insolvencia de la empresa. El debate que también se puso picante, como suele suceder. Ahora con Jimena. Sí, tenemos más mensajes de nuestra audiencia que nos han estado compartiendo sus distintos puntos de vista en nuestras redes, en Twitter, @todaslasvoces4.
Aquí nos escribe Jimena Alzugaray que dice, incentivos para aumentar la producción. Lo que necesitamos los uruguayos es más dinero para poder vivir en este país. Otro mensaje es de Luis Giordano que nos escribe, eventualmente se va a ir precisando menos personal o menor carga horaria, pero mayor capacitación. Esto va a dar lugar a mejores remuneraciones, lo cual va a incentivar al resto de los trabajadores a capacitarse y formarse para mantenerse relevantes en su trabajo. Y con el hashtag Opino en TLB nos dice Rudy, el pago por productividad individual y colectivo mejoró notablemente la producción y bajó accidentes cuya causal era la distracción. Permitió valorar mejor a los empleados y su función. Son varios de los mensajes que nos envían ustedes por Twitter. Y ahora quiero hacerte una invitación a reflexionar. Más o menos no es igual. O sos enfermero o no sos enfermero. Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensá en esto. Si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de Acompaña, contigo y tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Infórmate al 0800 8939. Bueno, muchas gracias, Jimena. ¿Y cómo se instala en todo este debate? Algo que hace tiempo lo vengo estudiando, que voy a profundizar seguramente en algún momento, me interesa particularmente. La economía de la felicidad es cuando el trabajador resigna ingreso para pasarla mejor, para tener mejor calidad. Donde dice, mira, ¿sabes qué? Voy a trabajar menos, pero esa plata quédatela, porque la estoy ganando mucho y muy bien por otros intangibles, como por ejemplo llevar a los chiquilines a la escuela, disfrutar de la familia, compartir, en fin, ¿no? Ese concepto... Y haces la también, cuenta de cuánto estás pagando por eso. Claro. Lo que se llama el costo marginal. Exactamente. Porque decir, me sale 10.000 pesos llevar a los nenes al colegio, bueno. pago un Uber todos los días. Sí, pero hay otras cosas que tienen que ver con eso, con lo intangible. Está bien. Está bien. Vamos a la pausa y se viene, ¿cómo se llama esto? Un remember, ¿no? Un momento nostálgico en el programa. A ver. Dewar's, experimenta el blended Scotch whisky más premiado del mundo. Dewar's. Bueno, qué lindas las tandas, ¿no? Porque estaba Mónica cantando un jingle. ¿De qué marca era? Del aceite Torino. Del aceite Torino. Con perspectiva de género. Comentándolo con perspectiva de género. Sí, sí. Pero hoy, por ejemplo, habría rechazo a ese jingle. Imagínate. No, va preso el creativo. ¿No? Y Connie estaba cantando el jingle de Aluminio Mariposa. Que trabajaba el abuelito de Adana. De Marcelo, ¿no? Bueno, a ver este debate que se dio en Radio Carve en el informativo de las 13. Por principios estoy en contra de nuevas maneras de juntar plata para repartirlo entre los amigos. Estoy en contra. No estoy a favor de ninguno de los fondos que se crearon ni los que se crearán. Por supuesto, los fondos se crean y después hacen los gobiernos los que se les ocurre. Si hoy te consultan, ¿tengo derecho a la indemnización por despido? Y tenés que decir, en teoría tenés derecho a la indemnización por despido. Pero si el día que cerró tu empresa te das cuenta que tu empresa está insolvente, y tiene créditos hipotecarios que superan el patrimonio de la empresa, por más que tú tengas 20, 30 años de trabajo, no accedes nunca a esa indemnización. Garantizar esa indemnización y hacerlo además sin afectarlos desde el punto de vista fiscal, solamente el diputado Goñi de Conrado argumentó en contra, porque casi hay un tema de reacción de que si las cámaras están en contra, cosa que yo todavía no entiendo por qué están en contra de las cámaras, cuando en realidad no modifica la estructura tributaria y atiende en un momento de dificultades económicas. Las propias cámaras dicen, tenemos decenas de empresas que están en situación de concordato, garantir a la parte más débil parece una señal sensata. No es una postura nueva, ni es un descubrimiento, es una vastísima experiencia, pero la realidad es que en cualquier momento le echan mano para recrear el Fondes. ¿Qué decías, Conrado? No, que yo de paso en el debate le recordé al público, a los oyentes, que eso es lo que hizo la señora Kirchner con Vudú. Estaba el fondo jubilatorio de 3 millones, 8 millones de argentinos, echó mano, lo repartió en sus amigos en bolsas y se lo llevaron todo. No se puede, usted no le confía al Estado nada. Marcelo. No, hay que ponerse un poco en el lugar del otro. Yo quiero hablar desde la situación que han vivido trabajadores de la vieja Inlasa, de TEM, más recientemente
de Dancotex o todavía más recientemente de Fripur. Es terrible, digamos, cuando cierra una empresa tras de cuernos palos, es decir, la gente se queda sin trabajo y además muchas veces, no siempre, porque hay empresas cumplidoras, digamos, que cierran y cumplen al detalle con todas sus obligaciones, pero en algunos casos que son ínfimas minorías, mirando todo el mundo el trabajo, ¿no? Cierra la empresa y además el trabajador no cobra sus créditos laborales, el salario que generó, el aguinaldo, la licencia, su indemnización por despido. Es terrible. Acá hay una síntesis. Entonces yo digo que haya un fondo, que si se va a usar para otra cosa, están en conflicto con nosotros, porque... ¿Y qué hicieron con el de la energía eléctrica? Yo me refiero a este fondo de insolvencia patronal que es del 85 que lo reclama el movimiento sindical, que cubre, que esto no pasa. Yo creo que es una... Está en la ley la protección, Fondo de Garantía de Créditos Laborales destinado a pagar deudas laborales de empresas declaradas insolventes, aumenta hasta el 0,025% los aportes de empleadores a la Seguridad Social, el BPS será el administrador, monto máximo de los reclamos es de 105.000 UI, algo más de 400.000 pesos. Empresarios dicen que hay aspectos que no están regulados correctamente. Amén. No aumenta nada, ni un peso, porque se le baja lo de, digamos, el INEFOP. Daniel, esto ignora la ley de concursos. Claro. En la ley de concursos hay 4 normas que protegen al trabajador. El pronto pago. La ley de concursos aclara la preferencia del crédito laboral primero en la fila del trabajador. Frente a los créditos hipotecarios, que generaba mucho conflicto con anterior a esta ley. Genera la posibilidad que los trabajadores pongan el seguro de paro para capitalizar la empresa y asegura la continuidad de la relación de trabajo. Entonces, esa ley fue aprobada hace 5 años. ¿Y se cumple? Por supuesto que se cumple. Sí, pero son situaciones distintas, amén. Es decir, una cosa es la situación de una empresa que tiene cierta solvencia y lo que tiene es una situación de concurso por dificultades. Otra cosa es cuando hay un sinvergüenza que funde, vacía la empresa y desaparece y no queda nada. El local es alquilado, las máquinas no están, chao. Y eso yo lo he visto. Pero no vamos a regular por la excepción. Pero ¿cómo no? No vamos a regular por la excepción. ¿Cómo no? Si Marcelo también dice que son pocos los que dejan... Es una situación de excepcionalidad. El fondo está creado para situaciones excepcionales. Lo normal es que le paguen el empleador. Ahora, si el empleador desaparece y deja cientos de personas en la calle, cientos o decenas o uno, y esa persona va a quedar sin con qué comer, porque el trabajador, cuando se le venció la quincena, está necesitando la plata para comer y no tiene nada que cobrar. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema en que se cree un pequeño fondo que cubra esas situaciones extremas? Además, el proyecto que está también no cubre cifras. No es que si yo me genero $2 millones de despido me lo van a pagar. No, son cifras razonables para un crédito que es alimentario, ¿no? Es decir, el sueldo es alimentario. A mí me parece que es total, la verdad que me parece que es de total justicia, ¿no? Ahora, lo que sí puede ocurrir, como en cierta medida pasó con INEFOP, es que el fondo crezca a una cifra tal que un día se le da otro destino y alguien dice, bueno, si no se está usando, usémoslo en algo. Ahora, ese es otro Ahora, problema. Ese es un problema de diseño. Es de una ilegalidad sin par. Claro, pero es un tema de diseño, claro, no es un tema de concepto. El concepto es que si, más allá de lo que decía aquí recién, que existen muchos recursos para que esto no ocurra, la realidad es que ocurre. Poco, pero ocurre. Ahora, ¿no hay un solo resorte legal que permita el reaseguro, que permita disponer y decir claramente esta plata no se toca si no es para este cometido? No hay nada que en términos legales se pueda expresar. Si se cumplen las leyes, sí. Sí, lo que pasa claro, lo que pasa es que hay que ver quiénes son los que lo van a administrar. A ver, decías, Viviana, discúlpame, Conrado. No, que hay mucha letra muerte, por eso yo le preguntaba si se cumplía lo que hacía referencia. Ahora, de enero a agosto, 64 empresas se presentaron a concurso de acreedores, es decir que unas 10 al mes. Después de la crisis del 2002, que fue el año con mayor, el año pasado fue el año que tuvo más empresas que se declararon en concurso, y 2018 va en carrera también. Este proyecto de ley del que estamos hablando, es importante decir que días atrás tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y que ahora va a la Cámara de Senadores, no es que ya esté aprobado, ¿no? Bien, sí. El objetivo no es el fondo. El objetivo para nosotros es que estén garantizado el cobro de los créditos laborales.
Porque, repito, un trabajador se queda sin trabajo, que no es lo mismo que estén empresas en concordato. Hay empresas en concordato que luego finalmente llegan a un acuerdo con todos los acreedores, siguen trabajando, se desarrollan. Son situaciones distintas. Digamos, son cosas distintas, ¿no? Pero quiebra una empresa y no está solvente como para pagar los créditos laborales, el trabajador se queda sin trabajo y muerto de hambre. Claro, a mí me llama la atención la discrecionalidad con la que la autoridad de turno pueda después disponer si se le ocurre ante determinadas circunstancias. Eso es lo que realmente no me cierra. Y además temo que eventualmente los empresarios digan, bueno, para esto está el fondo, yo voy a decir que no tengo un mango para pagar. ¿Puede darse eso, Eduardo? Sí, claro. Es decir, las situaciones de fraude, evidentemente. Claro. Además, si vamos a estar poniendo una carga tributaria más a todas las empresas del país para solventar a los bandidos, es éticamente inmoral. Las objeciones no han sido para mejorarlo. No es para que se tomen todos los recaudos de que una empresa no utilice el fondo para violar sus obligaciones. Porque si así fuera la cosa, yo creo que hay herramientas jurídicas como para incorporar que den mayores garantías a todo el mundo. Las objeciones es decir, no, esto no lo queremos, chao. Además, las deudas laborales, hoy el atraso en las deudas laborales tiene un precio, quiere decir que ya hay una multa. Y además está el control sindical. Nadie trabaja si no le pagan. Bueno, cuando empieza a desfilar el trencito de nombres abajo en la pantalla es porque nos están diciendo ya terminaron, muchachos, no pueden seguir toda la noche. Bueno, muy bien, los vamos a esperar el próximo jueves a las 11 de la noche por Montecarlo Televisión, el debate de todas las voces. Que pasen bien.